Exposición de Grupo 7, Levantamiento topográfico, Zona Universidad de Concepción, Campus Central. El objetivo de nuestro trabajo es llevar a cabo un levantamiento topográfico planimétrico en la Universidad de Concepción, Campus Central Concepción. Como objetivo específico de esto, tenemos que realizar una representación gráfica de dicho levantamiento. La zona de trabajo se ubica en la Universidad de Concepción, la cual se encuentra en la ciudad de Concepción, región del Biobío. La universidad posee un terreno de 45 hectáreas, en la cual hay aproximadamente 239.000 metros cuadrados construidos. En esta ocasión, el levantamiento se realizó en un área aproximada de 410.000 metros cuadrados, que fueron calculados con la aplicación Google Earth, delimitando la zona de la universidad como se ve en la imagen. En esta área se contempla el área construidas, grandes zonas verdes, calles, estacionamientos, entre otros. Es importante conocer la zona de trabajo, ya que la universidad se rodea de grandes desniveles que sí son importantes a considerar en nuestro trabajo. Para realizar este trabajo utilizamos tres métodos topográficos, los cuales son triangulación, poligonación y radiación. Mediante estos métodos buscamos encontrar las coordenadas X e Y de los puntos de interés presentes en el terreno. Partimos con el método de triangulación. Mediante únicamente el cálculo de lecturas de ángulos horizontales, encontramos las coordenadas X e Y de los puntos de interés. Luego, en el método de la poligonación, mediante lecturas en directa y en tránsito, podemos encontrar las coordenadas de los puntos de una poligonal cerrada, la cual puede ser de nivel 1, nivel 2 o nivel 3, como también las coordenadas de una poligonal abierta, las cuales representan a poligonales auxiliares. Las diferencias entre las poligonales abiertas y las cerradas es que las abiertas no poseen un error de cierre. En el método de radiación, únicamente con lecturas en directa, buscamos las coordenadas de un punto radiado a partir de un punto de una poligonal ya encontrada. ¿Cómo obtenemos las coordenadas X e Y de nuestros puntos? Partimos buscando el azimuth inicial mediante el cálculo inverso, es decir, buscamos el ángulo horizontal entre dos puntos, siempre teniendo en consideración la orientación de uno respecto al otro. Es decir, en qué cuadrante se ubican estos puntos. Para la poligonación, partimos encontrando la lectura horizontal promedio, luego la lectura reducida, después el error de cierre angular, la compensación por tramos, el azimuth horizontal compensado, el azimuth vertical promedio, la distancia horizontal y la distancia horizontal promedio. Luego, por el cálculo directo, encontramos la distancia en X y la distancia en Y de nuestras coordenadas, para luego encontrar nuestras coordenadas en sí. Después, por el cálculo directo, encontramos los errores de cierre tanto en X como en Y, los cuales dan lugar a un error de cierre planimétrico, por lo cual necesitamos compensar por tramos tanto en X como en Y, para finalmente encontrar nuestras coordenadas compensadas tanto en X como en Y. La tolerancia es el rango máximo permitido de errores en un trabajo. Para las poligonales, el MOP establece la tolerancia como la distancia total entre 20.000. Para calcularla en nuestras poligonales es la suma de las distancias horizontales promedio entre 20.000. Además, dado que la escala condiciona la tolerancia, igual debemos tenerlo en cuenta. Para nuestro caso, con la escala 1:1250 tenemos una tolerancia de 0,25 metros, que es el error máximo permitido al plotear. Para poder llevar a cabo el trabajo en terreno es necesario definir el instrumentario a utilizar. Tenemos la estación total, que es un instrumento topográfico que integra un distanciómetro para medir ángulos y distancias simultáneamente. Esto ayuda a no tener un error de distancia tan grande. Este tiene las siguientes características técnicas: 32 aumentos, un último salto en pantalla de 20 segundos, sensibilidad del compensador de 0,5 segundos y un error del distanciómetro de 3 mm más 3 partes por millón. También tenemos el trípode para sostener la estación total, generalmente articulado y plegable, wincha y clavos, que se ubicarán en el suelo para establecer la posición de las estaciones de las poligonales. También tendremos hojas de registro, que serán tablas ya hechas con las siguientes columnas para rellenar con los datos obtenidos en la medición.
Partiremos haciendo un análisis a la zona a través de Google Earth para planificar las poligonales utilizando una red de control, es decir, cubrir una gran zona e ir agregando detalles para más precisión. Ya en terreno montaremos el equipo en un lugar con buena visibilidad, lo centraremos y nivelaremos para comenzar la medición. Vamos a tener entonces poligonales de este estilo. Nuestro plan de trabajo comienza con un análisis de la zona. Debemos conocer previamente la zona de trabajo, ya que en esta ocasión es de gran extensión, como vemos en la imagen. Conocerlo y analizarlo nos ayuda a comprender mejor una vez llegado a terreno. Seguimos con el reconocimiento de los puntos de referencia favorables. Deben ser puntos estratégicos para el posterior diseño de las poligonales. En este caso, 8 estaciones de referencia, como vemos en la imagen, medidos gracias al método de triangulación, son establecidos de una forma que cubren toda la zona. Luego de tener estos puntos de referencia, comenzamos con el diseño de las poligonales. Debemos unir las estaciones mediante poligonales para empezar a cubrir la zona. Estas poligonales las denominaremos poligonales de nivel 1. Como vemos en la imagen, son líneas amarillas. Estas son poligonales cerradas, ya que tienen un inicio y un cierre. Estas se ven en toda la extensión del campo, como vemos en la imagen. Pero las poligonales de nivel 1 no cubren toda la zona, ya que al tener áreas construidas no podemos acceder visualmente a ciertas partes. Por ello se diseñan las poligonales de nivel 2. Como vemos en la imagen, las líneas de color naranja. Estas cumplen con dar visibilidad a puntos que antes no se podía acceder, pero solo ayudan a cubrir un poco más la zona. Teniendo aún lugares que no son de acceso visible, por ejemplo estas grandes zonas que se ven en la imagen, se diseñan las poligonales de nivel 3. Como se ven en la imagen, son de un color rojo, y estas también cumplen con ayudar a cubrir la zona de difícil visibilidad. Vemos que estas poligonales de nivel cubren la zona, pero en terreno aún así hay puntos que no son fáciles de visualizar. Por ello, se diseñan las poligonales auxiliares, poligonales abiertas que nos dan acceso a esos puntos más difíciles de ubicar. Estas, al ser poligonales abiertas y no tener un error de cierre, debemos minimizarlos al momento de realizar las mediciones. Así, el trabajo en terreno se lleva a cabo a lo largo de 6 días, donde todo el equipo puede trabajar equitativamente. Se realiza la medición de las poligonales y sus respectivos puntos radiados. Comenzamos con el día 1, donde solo se miden poligonales de nivel 1. En el día 2 ya vemos poligonales de nivel 1, pero también nos ayudamos de una poligonal auxiliar. El día 3, poligonales de nivel 1 y nos ayudamos de 2 poligonales auxiliares. En el día 4 tenemos poligonales de nivel 1, pero también poligonales del nivel 2. En el día 5 tuvimos poligonales de nivel 2 más una poligonal auxiliar. Y en el día 6 tenemos poligonales de nivel 2, poligonales de nivel 3 y nos ayudamos de una poligonal auxiliar. Vemos que son pocas las poligonales auxiliares, ya que como dije anteriormente, estas se deben minimizar en el terreno ya que son poligonales abiertos. Terminando los días teniendo todos los puntos radiados, podemos pasar al trabajo en gabinete. Bueno, comenzamos el trabajo de gabinete calculando el LH promedio, después el LH reducido, después el ángulo horizontal, calculamos todos los ángulos horizontales y como es una poligonal cerrada, sabemos a qué valor tenemos que llegar, podemos compararlos y encontrar que hay un error de cierre angular. Ese error de cierre angular lo vamos a compensar, que en nuestro caso fue por tramos, y vamos a obtener el ángulo horizontal compensado. Después calculamos el otro ángulo, que es el ángulo vertical promedio. Con los datos podemos calcular la distancia horizontal, con todas las distancias horizontales podemos calcular la distancia horizontal promedio. Después podemos calcular la diferencial nx e y con los datos que ya habíamos calculado previamente, y dependiendo del nivel de la poligonal, si va a ser nivel 1, 2, 3 o auxiliar, vamos a con los datos entregados o calculados sumar las diferenciales para obtener las coordenadas en x e y de las estaciones. Pero estas coordenadas, como sabemos a lo que tenemos que llegar, pueden no ser correctas. Y ahí vamos a comparar nuevamente y vamos a encontrar un error de cierre. Ese error de cierre lo vamos a compensar y ahora sí vamos a llegar a las coordenadas que son las correctas. Van a ser los x e y compensados de las estaciones. Después buscamos los puntos radiados. Básicamente es el mismo procedimiento desde el LH hasta la distancia horizontal, donde la distancia horizontal va a ser sumada a los puntos de las estaciones ya calculados. Y así vamos a obtener los puntos radiados.
Posteriormente calcularíamos y al final la poligonal auxiliar. Esta se calcula de manera diferente, ya que en esta no sabemos a dónde tenemos que llegar, por lo tanto no vamos a tener ningún error de cierre. Si no hay error de cierre, no va a haber ningún tipo de compensación, por lo tanto todos esos pasos se van a obviar, a diferencia del anterior, para llegar a la estación, y lo mismo va a pasar para llegar a sus puntos radiados. Esos pasos de error de cierre y compensación se van a obviar para sus puntos radiados. Bueno, hay errores que nunca vamos a poder sacar de nuestros cálculos, pero sí podemos estimar para saber el nivel de confiabilidad de estos mismos. A esto lo llamamos precisión. ¿Cómo partimos? Calculando el error de puntería, que se escribe con esta ecuación de aquí, donde sea es el coeficiente de observación angular al número de aumentos, y n es la regla de Bessel, que vamos a considerar a 2. Después tenemos el error de lectura de mira, donde m es el número de salto de pantallas, y n es la misma regla de Bessel. Después tenemos el error de verticalidad, donde O es la sensibilidad del compensador. Luego tenemos el error de dirección, donde e es el error de estacionamiento, que hace referencia al error cuando nosotros nos queremos ubicar en cierto punto, más el error de posición de señal, que es que también nos colocamos en dicho punto, ¿verdad? Si estamos algo inclinados, y partido de que es la distancia promedio entre estaciones. Todos estos errores al cuadrado van a ser sumados y introducidos dentro de una raíz. Eso nos va a dar el error de lectura horizontal. Después podemos calcular el error de distancia, que este se calcula con el error de distanciómetro al cuadrado, más el error de estacionamiento al cuadrado, más el error de posición de señal al cuadrado, más el error de jalón al cuadrado dentro de la raíz. El error de estacionamiento al cuadrado, más el error de posición de señal al cuadrado, los vamos a quitar y vamos a poner 10 milímetros al cuadrado, y el error de jalón va a ser considerado como 15 milímetros. Con esto ya calculado, podemos calcular el error longitudinal. El error longitudinal se calcula como el error de distancia partido de raíz de 2 por raíz de n, pero en este caso n va a ser considerado como el número de tramos medidos, y el error transversal, donde tenemos L, que va a ser la distancia total, partido n, el número de tramos medidos, por el error de lectura horizontal por raíz de 2 por raíz de n, que va a ser el mismo número de tramos medidos. Una vez ya obtenido estos dos valores, se va a escoger el mayor de estos, y eso va a ser considerado la precisión. Bueno, luego de tener todas nuestras poligonales desarrolladas, pasamos al trabajo con AutoCAD. Acá ingresamos dos veces las coordenadas, primero en una capa por cada poligonal y luego en una capa por cada descriptor. De esta forma fue más fácil identificar los polígonos en la nube de puntos obtenida. Nos apoyamos en mapas de distintos proveedores como TomTom, MacBook y Google. Luego agregamos algunos achurados a las zonas verdes, forestal y edificios principalmente, también una grilla cada 100 metros, agregamos la toponimia, simbología, título y datos del grupo. Además utilizamos la escala 1:1250, con la cual ocupamos mejor el espacio. Todo esto se ajustó al formato A0 para luego plotearlo. Para el cálculo de precisión, tolerancia y error de cierre planimétrico se ocuparon las ecuaciones mencionadas anteriormente. Acá mostramos una tabla resumen de los resultados obtenidos. Este es un promedio por día de estos indicadores. En general, la precisión fue más elevada con respecto a la tolerancia, y en el día 5 podemos ver cómo el error de cierre está fuera de tolerancia. En los gráficos se aprecia que no existe una gran dispersión entre los datos, lo cual nos indica que el promedio sí es una medida confiable y representativa de la muestra. Para poder determinar las conclusiones, es necesario evaluar la distribución de los errores de la tolerancia y de la precisión. Como podemos ver en el gráfico, la precisión envuelve la tolerancia y el error de cierre. Esto significa que la precisión es mayor a la tolerancia, por lo que el instrumento no fue adecuado para realizar el trabajo. La precisión también es mayor al error de cierre, lo que significa que los instrumentos se utilizaron adecuadamente. Si consideramos que el promedio de la tolerancia y el error de cierre durante los 6 días fue de 0,02 metros, y de que de los 6 días, 5 la tolerancia fue mayor al error de cierre, podemos decir de que en efecto la tolerancia es mayor al error de cierre y el trabajo realizado fue aceptable. Este proyecto presentó un gran desafío producto de la contingencia actual. Esto significó que las visitas a terreno y la recopilación de los datos mediante la utilización de la instrumentaria no fueran posibles, por lo que se nos hizo entrega de los datos, como se mencionó al principio. Pese a esta dificultad, se logró cumplir con el objetivo principal y de esta forma llegar a representar en un plano el levantamiento. Durante las 3 primeras semanas nos dedicamos a resolver las poligonales, donde a cada uno nos tocó 1, 2 o 3, dependiendo de qué tipo de poligonal era, calculando sus respectivos errores, precisiones y tolerancias. La 4ª semana de junio y la 1ª semana de julio nos dedicamos a subir la nube de puntos a AutoCAD,
para poder unir los polígonos. La segunda semana de julio nos dedicamos a afinar los detalles, lo que incluyó el trabajo en la toponimia, la carátula, la escala, la definición de colores, entre otros. Por lo que se puede decir que los objetivos se cumplieron en su totalidad y las aplicaciones utilizadas para poder comunicarnos fueron Discord, Canva, Google Drive y para resolver todo AutoCAD y Excel.